¿Sabías que varias famosas mexicanas han tenido que enfrentarse a la justicia por escándalos tan fuertes que han acabado tras las rejas? Aunque muchas lucen perfectas frente a las cámaras, la realidad detrás del maquillaje y los sets de grabación puede ser mucho más oscura. Algunas han pisado la cárcel, otras han sido detenidas y unas cuantas más estuvieron a punto de entrar, envueltas en delitos que van desde fraudes millonarios hasta vínculos con el narco. En este video te vamos a contar los casos más polémicos, escandalosos y ocultos de celebridades mexicanas que fueron acusadas de delitos tan graves que pusieron en jaque sus carreras y su libertad. Te aseguramos que más de un nombre te va a dejar con el ojo cuadrado. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos casos que casi nadie se atreve a contar. Empezamos fuerte con una de esas historias que huelen a perfume caro y a expediente judicial. Yadira Carrillo, la actriz que alguna vez fue el rostro angelical de las telenovelas mexicanas, terminó involucrada en un entramado de corrupción, fraude fiscal, tráfico de influencias y quién sabe qué más. Aunque ella insiste en que no rompió ni un plato, lo cierto es que su nombre aparece en más de un archivo de la Fiscalía General. Todo parecía de ensueño cuando en el año 2012 se casó con Juan Collado, un abogado de élite que representaba a los peces gordos de la política mexicana. Pero lo que no se dijo en las revistas de sociales es que Collado era también el intermediario favorito de varios cárteles para el blanqueo de capitales. Sí, así como lo oyes, millones de pesos triangulados a través de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y propiedades a nombre de testaferros. Y adivina quién aparecía como socia en varias de esas empresas. Exacto, la señora Carrillo. En el 2019, cuando finalmente arrestaron a Collado por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, la bomba explotó. Pero lo más curioso es que mientras el país se escandalizaba, Yadira seguía presentándose como la esposa amorosa que solo iba a prisión a llevarle caldo de pollo. ¿De verdad alguien se cree que no sabía nada? ¿Una actriz de telenovelas metida en operaciones millonarias y no pregunta de dónde sale el dinero? Varias fuentes aseguran que ella también fue investigada por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, aunque misteriosamente el caso no prosperó. Dicen que movió influencias en los más altos niveles para evitar que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Incluso se filtró que un juez habría sido sobornado para frenar su captura a última hora. Pero claro, oficialmente todo eso no se pudo comprobar. Y mientras tanto, su boutique Momentos by Yadira, teóricamente una tienda de ropa infantil, seguía operando sin clientes visibles, pero con depósitos bancarios sospechosamente altos. Para muchos, no era más que una fachada para lavar dinero. Todo esto hasta que la pandemia llegó como anillo al dedo para cerrarla por precaución. Muy conveniente. Como si fuera poco, Yadira comenzó a mostrarse ante las cámaras con bastón, asegurando que padecía el síndrome de Meniere. Algunos lo vieron como una estrategia para dar lástima y desviar la atención del caso, otros como una posible jugada legal para declararse incapacitada en caso de que la justicia la alcanzara. Porque sí, hubo un tiempo en que su nombre estaba a punto de entrar en la lista de detenidos, pero curiosamente todo se silenció. Por si fuera poco, se rumorea que Yadira fue quien movió hilos con contactos del viejo régimen para negociar la prisión domiciliaria de su esposo en 2023. La versión oficial dice que fue por complicaciones de salud, pero también circula otra versión, que Collado amenazó con revelar los nombres de políticos involucrados si no lo dejaban salir. ¿Yadira fue la intermediaria? Nadie lo ha confirmado, pero tampoco lo han desmentido. Hoy, Yadira Carrillo sigue en libertad. En las calles de Aguascalientes, su ciudad natal, hay quienes dicen que ya no camina, sino que flota. No por mística, sino por lo untada que quedó de todo lo que tocó. ¿Fue cómplice, víctima o simplemente muy buena actriz dentro y fuera de la pantalla? Lo cierto es que si no terminó en la cárcel fue por poco, muy poco. Y ahora pasamos a una historia tan turbia que ni las telenovelas más escandalosas se atrevieron a escribir algo así. Gloria Trevi, la llamada Madonna mexicana, no solo conquistó escenarios y rompió récords, también se vio envuelta en uno de los casos más perturbadores de la farándula latinoamericana. Un caso que por mucho que intenten enterrar sigue oliendo a encubrimiento, manipulación y abuso de poder. Y no es teoría conspirativa, es la realidad documentada, aunque muchas partes todavía están convenientemente borrosas. A finales de los años 90, Gloria ya no era solo una cantante provocadora, era la figura central de una red de abusos disfrazada de academia artística.
Todo giraba en torno a su manager y pareja sentimental Sergio Andrade, quien supuestamente reclutaba jovencitas con la promesa de convertirlas en estrellas, mientras detrás del telón las obligaba a vivir en condiciones infrahumanas, con maltratos físicos, castigos psicológicos y sometimiento total. Y ahí estaba Gloria, no como víctima sino como cómplice directa, al menos eso declararon varias de las sobrevivientes. Cuando una de ellas, menor de edad, apareció embarazada y confesó que el padre era Sergio, el escándalo explotó. Pero lo más impactante fue que Gloria no solo no lo negó, sino que huyó con él. Se ocultaron por Europa como si fueran estrellas de rock en gira hasta que finalmente fueron localizados y arrestados en Río de Janeiro en el año 2000. En ese momento, Trevi, como buena diva del drama, anunció que estaba embarazada. ¿El padre? Sergio Andrade, por supuesto. Nació el niño en una prisión de Brasilia mientras ella esperaba ser extraditada a México. Pero ahí no termina la historia. Lo que mucha gente no sabe es que, según filtraciones de la época, hubo intentos desesperados por evitar su extradición. Se habló de compra de voluntades, de presión diplomática, incluso de un misterioso incendio que destruyó documentos clave en una oficina judicial brasileña justo cuando se revisaban los papeles del caso. ¡Qué casualidad!, ¿no? Cuando por fin la trasladaron a México, enfrentó cargos por rapto y corrupción de menores. Durante casi 5 años estuvo tras las rejas, tiempo en el que extrañamente nunca dejó de recibir beneficios. Accesos especiales, visitas fuera de horario, celdas acondicionadas, como si alguien muy arriba se asegurara de que no hablara demasiado. Finalmente, en 2004 fue absuelta por falta de pruebas. Aunque claro, después de tanto tiempo y tantos archivos desaparecidos, ya no había mucho que probar. Muchos consideran que fue más un pacto de silencio que una verdadera absolución, porque curiosamente todas las denuncias terminaron desinflándose, justicia o cortina de humo. Tras su liberación, Gloria volvió a la música como si nada hubiera pasado. Lanzó álbumes, dio entrevistas, se presentó como una víctima del sistema. Pero las cicatrices que dejó su historia siguen marcadas en las vidas de muchas jóvenes que jamás recibieron justicia. Algunas aún la acusan, pero nadie las escucha. O peor aún, las llaman mentirosas. Ahora pasamos a una figura que, aunque ha sabido mantener una imagen de madre ejemplar y mujer empoderada en redes sociales, también ha tenido su buena dosis de escándalos, demandas, rumores de sobornos y hasta investigaciones por presuntas amenazas. Hablamos de Geraldine Bazán, aunque si nos guiamos por su verdadero nombre, Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, ya empezamos con el misterio. Detrás de su sonrisa impecable y sus poses de influencer, Geraldine ha sido protagonista de una de las guerras mediáticas más desgastantes del espectáculo mexicano. Todo estalló con su relación con Gabriel Soto, un romance que pasó de cuento de hadas a pesadilla pública, pero lo más interesante vino después del divorcio. Porque no solo fue una separación, fue un campo de batalla en el que salieron a relucir audios filtrados, mensajes comprometedores y hasta presuntos intentos de manipulación legal para quedarse con la custodia total de las hijas. A raíz de la relación de Soto con la actriz rusa Irina Baeva, Geraldine desató una campaña soterrada según fuentes cercanas para hundir la imagen de su ex. Se dice que movió hilos en Televisa para congelar a Irina de varios proyectos y que filtró información sensible a ciertos programas de espectáculos. Venganza o estrategia, eso ya depende de quién lo cuente. Pero eso no fue lo más grave. En el 2017, una periodista veterana, Maxine Woodside, reveló en su programa que Geraldine había amenazado a varios reporteros para que no hablaran de su vida nocturna en Miami y de supuestos negocios poco claros con marcas de ropa que jamás existieron. Bazán no se quedó callada y la demandó por difamación, pero la batalla legal fue un escándalo que dejó a más de uno con la ceja levantada. ¿Por qué tanto empeño en callar algo si no había nada que esconder? Además, existen rumores nunca confirmados oficialmente, claro, de que durante su estancia en Estados Unidos, Geraldine fue investigada por el FBI por transferencias bancarias irregulares ligadas a un exnovio empresario. Las autoridades no presentaron cargos, pero el silencio posterior fue tan estruendoso que más de uno lo tomó como una señal de que había algo muy turbio que quedó enterrado. Y como si eso no fuera suficiente, Geraldine también ha sido acusada por exempleados de maltrato laboral, despidos injustificados y hasta de retener pasaportes a personal doméstico extranjero, algo que, de ser cierto, podría haberse convertido en un escándalo internacional. Pero todo quedó en denuncias anónimas y en un par de notas eliminadas misteriosamente de varios portales.
A pesar de todo, Geraldine ha sabido mantener su personaje público en pie, la mujer fuerte, resiliente, madre ejemplar y actriz intachable. Pero quienes han trabajado cerca de ella aseguran que tras esa fachada hay una estratega fría, calculadora y capaz de todo con tal de no quedar mal frente a las cámaras. Ahora vamos con un caso que demuestra que la fama, los reflectores y un par de golpes mal dados pueden arrastrarte directo al borde del escándalo judicial. Livia Brito, la actriz cubana que enamoró a medio México con su belleza y su acento caribeño, pasó de protagonista de telenovelas a estar a un paso de terminar tras las rejas. Y no estamos exagerando, hay un expediente completo que lo prueba. Todo comenzó en el año 2020, cuando Livia decidió vacacionar en Cancún con su entonces novio Mariano Martínez. Lo que prometía ser una escapada romántica se convirtió en una escena digna de La Rosa de Guadalupe, pero sin final feliz. El fotógrafo Ernesto Cepeda, que intentaba hacer su trabajo capturando imágenes de la actriz en la playa, terminó brutalmente golpeado. Su equipo destruido y con denuncias que apuntaban directamente a Livia y su acompañante. Según testigos, no solo lo golpearon, sino que lo amenazaron con frases como «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Pero lo más grave vino después. En sus declaraciones oficiales, Livia aseguró que nunca tocó al fotógrafo, que no sabía quién era y que ni siquiera había notado su presencia. Sin embargo, los videos de vigilancia y los testimonios de otros turistas pintaron una historia muy diferente. Tan distinta que en julio de 2024 fue citada para una audiencia en el reclusorio preventivo Varonil Sur, nada menos que por falsedad de declaraciones, y eso en México no es poca cosa. La acusación, además de la agresión, incluía obstrucción de la justicia, manipulación de evidencia e incluso, según rumores que circularon en su momento, intento de soborno a una autoridad local para evitar que el caso llegara a la prensa. ¿Se imaginan lo que habría pasado si esas imágenes no se hubieran filtrado? Quizá Livia jamás habría tenido que pagar más de $1 millón de indemnización ni enfrentarse al riesgo real de pisar una celda. Este escándalo le costó carísimo, perdió contratos con importantes marcas, fue vetada temporalmente de Televisa y varios productores le cerraron las puertas por miedo a verse salpicados. Durante meses su imagen quedó manchada y muchos pensaron que su carrera había terminado. Pero como buena estrella que sabe jugar sus cartas, Livia reapareció como si nada hubiera pasado, protagonizando La Desalmada en 2021, como si la palabra reclusorio jamás hubiera rozado su expediente. Pasamos con un caso que huele más a fraude de alto nivel que a perfume caro de celebridad. Inés Gómez Mont, la exconductora que se volvió famosa por sus entrevistas con deportistas y su estilo extravagante, pasó de presumir bolsos de millones de pesos a aparecer en la lista roja de la Interpol. ¿La razón? En 2021, la Fiscalía General de la República la acusó a ella y a su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, de desviar más de 3,000 millones de pesos del erario público a través de una red de empresas fantasma y contratos simulados. La cifra escandalosa salpicó a diversas instituciones federales, incluyendo la Secretaría de Gobernación y hasta el sistema penitenciario. Desde entonces, la pareja vive prófuga, supuestamente escondida en un paraíso fiscal, mientras burlan a las autoridades mexicanas como si fueran personajes de película. Y lo peor, algunos aseguran que Inés tiene en su poder información comprometida sobre políticos de alto rango y que por eso nadie se atreve realmente a atraparla. Porque cuando el dinero se mezcla con poder, la justicia en México simplemente desaparece. Cambiando completamente de tono y estilo, ahora nos sumergimos en uno de los capítulos más surrealistas del espectáculo mexicano. Porque lo de Kate del Castillo no fue simplemente un escándalo, fue una historia digna de una película, irónicamente protagonizada por ella misma, y no es exageración. Todo explotó en el año 2012, cuando Kate, con la ligereza con la que otros postean una selfie, publicó una carta abierta en redes sociales declarando que confiaba más en Joaquín El Chapo Guzmán que en el gobierno mexicano. Así, sin anestesia. Con un solo mensaje pasó de ser actriz de telenovelas a convertirse en la mujer más vigilada por los servicios de inteligencia del país. Lo que al principio parecía una simple opinión se convirtió rápidamente en una bomba política. Porque resulta que el Chapo, que estaba prófugo en ese momento, ya tenía una admiración profunda por Kate, especialmente por su interpretación de Teresa Mendoza en La Reina del Sur. Y claro, como buen fanático con recursos ilimitados, hizo lo que pocos pueden, ponerse en contacto con la actriz
a través de sus abogados. Lo que siguió fue una cadena de eventos digna de una serie de Netflix. Kate mantuvo conversaciones directas con el capo más buscado del planeta. E incluso se organizó un encuentro secreto en la Sierra Mexicana en 2015, donde Kate, el Chapo y el actor Sean Penn compartieron tequila, historias y planes para filmar una película sobre la vida del narcotraficante. No es broma, hasta hay fotos. La entrevista que surgió de ese encuentro fue publicada por la revista Rolling Stone en enero de 2016, y fue entonces cuando el infierno se desató. El gobierno mexicano, que ya no sabía si reír o llorar, la puso en el centro de una investigación por presunto financiamiento ilícito, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Se dijo que Guzmán habría prometido dinero para un tequila de Kate, que la actriz ocultó información sobre su paradero y que de paso jugaba a ser intermediaria entre Hollywood y el narco. Ante la amenaza real de ser arrestada, Kate decidió no volver a México. Pasó casi 3 años refugiada en Estados Unidos, desde donde denunció una persecución política orquestada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según ella, filtraron sus mensajes privados a la prensa, destruyeron su reputación y la obligaron a cancelar proyectos millonarios, todo por haber tocado al intocable. Y lo más sospechoso, aunque la Procuraduría General de la República inició una investigación formal, nunca lograron presentar pruebas concretas. Todo se archivó en 2017, así como así. ¿Falta de pruebas o falta de voluntad? Ese mismo año, como buena actriz que no desaprovecha el drama, Kate lanzó un documental en Netflix, The Day I Met El Chapo, donde contó su versión de la historia. Fue un testimonio directo, íntimo y por supuesto polémico, pero muchos no pudieron evitar notar que había más silencios que respuestas. Pasamos ahora a una historia donde el glamour y el crimen se entrelazan como si fuera una telenovela, pero con cargamentos de cocaína de por medio. Sandra Ávila Beltrán, conocida en el bajo mundo como la Reina del Pacífico, no era actriz ni influencer, pero su fama superó la de muchas celebridades. Sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y vinculada sentimentalmente a varios capos del narcotráfico, Sandra se movía entre mansiones, viajes a Europa y cenas en Polanco, mientras coordinaba envíos internacionales de droga con una frialdad escalofriante. Fue detenida en 2007 en México y extraditada a Estados Unidos en 2012, donde enfrentó cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Cumplió condena y regresó a México en 2015, convertida en una figura de culto para algunos. Pero lo más perturbador, a su regreso comenzó a dar entrevistas en televisión como si fuera una estrella pop, afirmando que todo había sido una persecución injusta. Lo más increíble, hoy tiene cuenta de TikTok y vende productos con su nombre, mientras madres de desaparecidos siguen buscando justicia, porque en México al parecer hasta el narco tiene su influencer. Y por supuesto no podía faltar en esta lista un caso que puso en jaque la reputación de una de las villanas más queridas de la televisión, Daniela Castro. Una actriz que durante décadas se ganó al público con papeles intensos, pero que terminó protagonizando una historia que ni en Mujer, casos de la vida real se hubieran atrevido a grabar. Todo se desmoronó en el año 2018, cuando Daniela fue detenida en San Antonio, Texas, acusada nada menos que de robo. Sí, leíste bien, robo. Según el reporte policial, la actriz fue captada por las cámaras de seguridad de una tienda departamental metiendo ropa en su bolso personal sin pagarla. El personal de seguridad la interceptó a la salida y aunque intentó justificarlo diciendo que se le había olvidado, la policía no se tragó el cuento y fue arrestada de inmediato. El escándalo cruzó fronteras. ¿Cómo era posible que una figura pública, con una carrera tan sólida y casada con un miembro de una de las familias políticas más influyentes de México, nada menos que con el nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, terminara detenida por algo tan vulgar? Pero eso no es todo. Lo que nunca se dijo abiertamente en los medios fue que el caso casi se convierte en un proceso penal de alto perfil. Las autoridades estadounidenses no querían soltarla tan fácil. Incluso se llegó a hablar de que Daniela tenía antecedentes por incidentes similares en otras tiendas de lujo, aunque todo eso quedó convenientemente sin confirmar. Hubo quienes aseguraron que fue puesta en libertad gracias a la intervención de un poderoso cónsul mexicano que hizo varias llamadas estratégicas para evitar un escándalo diplomático. ¿Y qué hizo Daniela después? Salió a declarar entre lágrimas que todo había sido un malentendido, que ella jamás cometería un delito y que todo fue producto de la confusión de los empleados. ¿Pocos le creyeron?
Aunque el caso fue retirado oficialmente por falta de pruebas, varios medios insinuaron que hubo un acuerdo millonario de por medio para evitar que la historia escalara. Un acuerdo, por cierto, que nunca fue confirmado, pero que coincidió sospechosamente con la rápida desaparición de las imágenes del incidente de todas las plataformas. Por si fuera poco, comenzaron a circular rumores de que tras el escándalo, Televisa la tenía en lista negra y que varios productores se negaban a trabajar con ella. Aparentemente, no querían arriesgar sus inversiones con alguien que ya no generaba confianza ni dentro ni fuera del país. Y ahora pasamos brevemente a una política que convirtió la educación pública en su caja chica personal. Elba Ester Gordillo, la todopoderosa exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no solo manejaba millones, manejaba gobiernos. Durante años fue intocable, moviendo hilos desde la sombra, imponiendo secretarios de educación y negociando reformas al gusto. Pero todo se derrumbó en 2013 cuando fue arrestada en el aeropuerto de Toluca, acusada de desviar más de 2,000 millones de pesos del SNTE para gastos personales. ¿En qué se los gastaba? Departamentos de lujo, cirugía estética, relojes de cientos de miles de pesos y bolsas Hermès como si fueran dulces. La aprehensión fue presentada como un acto de justicia ejemplar por el gobierno de Peña Nieto, aunque muchos la vieron como un ajuste de cuentas político. Estuvo en prisión y bajo arresto domiciliario por varios años hasta que en 2018, de forma casi milagrosa, fue absuelta por falta de pruebas. Hoy sigue apareciendo en eventos políticos como si nunca hubiera pisado la cárcel, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente fue culpable o sabía demasiado como para dejarla encerrada? Y cerramos esta lista con broche de escándalo: Frida Sofía. Porque si alguien ha demostrado que el apellido no garantiza estabilidad ni discreción, es ella, nieta de Silvia Pinal, hija de Alejandra Guzmán y con Enrique Guzmán como abuelo. La tormenta venía en su ADN, y vaya que ha sabido hacerla explotar. La primera bomba llegó en 2021, cuando Frida decidió romper el silencio y acusó públicamente a su abuelo, el mismísimo Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña. La declaración, lanzada sin anestesia, sacudió a la familia más emblemática del espectáculo mexicano. Y no fue solo un comentario suelto, lo hizo en entrevista, con detalles, con la voz quebrada y con el país entero escuchando. A partir de ahí, la dinastía Guzmán Pinal se partió en dos. Mientras unos la defendían, otros la acusaban de mentirosa, de querer llamar la atención o, más grave aún, de buscar dinero. Pero lo que muchos no saben es que tras aquella revelación, Frida estuvo a punto de ser demandada por difamación por parte de allegados al cantante. E incluso se llegó a hablar de que la querían declarar mentalmente inestable para desacreditar su testimonio en caso de que el asunto llegara a juicio. Sí, así de sucio se puso el juego. Como si no bastara con la guerra familiar, en enero de 2022 Frida fue arrestada en Miami por causar disturbios en un restaurante de lujo. Testigos aseguran que gritaba, lanzaba copas y se negó rotundamente a abandonar el lugar cuando fue requerida. Cuando llegó la policía, no solo se resistió al arresto, también insultó a los agentes y, según algunos informes no confirmados, incluso les escupió. Fue esposada, fichada y liberada tras pagar una fianza, pero el escándalo ya estaba en todos los titulares y en todos los memes. Y si pensabas que ahí acababa todo, aún hay más. En círculos cercanos se ha dicho que Frida habría tenido problemas con el consumo de sustancias durante sus años en Miami, algo que nunca se ha confirmado oficialmente, pero que varios excolaboradores han insinuado bajo anonimato. Incluso se rumorea que algunas de sus exparejas han considerado tomar acciones legales por violencia emocional y amenazas. ¿Realidad o exageración? En el mundo de Frida todo parece posible. Para rematar, en 2024 abandonó abruptamente el reality La Casa de los Famosos, alegando invasión de privacidad, pero fuentes internas filtraron que la verdadera razón fue un altercado fuera de cámaras con otro participante, que terminó con gritos, empujones y advertencias legales. Frida Sofía no ha estado mucho tiempo en prisión, pero la ha visitado de cerca, literalmente. Y si las cosas hubieran escalado solo un poco más en cualquiera de sus polémicas, probablemente estaría cumpliendo alguna condena menor por agresión, escándalo público o incluso por difamación. Pero como buena heredera del drama, siempre logra salir justo antes de que se cierren las puertas del escándalo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál de estas famosas te sorprendió más.
o si conoces algún otro caso que merezca estar en esta lista de escándalos y visitas a la cárcel. Y ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Nos vemos en el próximo video.